Conduzcas vehículos ni transites por calles inundadas. Mantén siempre la azotea de tu casa despejada. Ten lista la mochila de emergencia con víveres enlatados y agua, documentos importantes, herramientas para reparaciones de emergencia, botiquín, radio y linterna a pilas, el directorio de familiares y los servicios de emergencia. Puedes comunicarte a las líneas de emergencia de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Servicio al Ciudadano y mantente conectado a las informaciones que se transmitirán por radio y televisión. Amigos, muy buenos días con todos ustedes, nuevamente aquí llevando a cabo nuestras tertulias sobre patrimonio de Arequipa y en esta oportunidad muy bien acompañados por un representante de la Gerencia del Centro Histórico de Arequipa para hablar sobre un tema igualmente importante que es la conservación del patrimonio monumental, ¿no? Tomemos en cuenta de que esta conciencia por la conservación del patrimonio monumental probablemente se remonta hacia comienzos del siglo XX. Recuerdo un artículo escrito por el crítico de arte y escultor José Luis Villanueva, titulado De Arte, publicado en el periódico El Heraldo, que circulaba en Arequipa hacia 1908, donde hablaba de la importancia de los monumentos históricos ya en aquella época, en aquellos años, donde incluso proponía al gobierno nacional que se preocupara mucho más por estas casonas, estas iglesias que tenían un valor histórico, arquitectónico, y ya desde entonces podríamos decir comienza un interés, sobre todo por el lado de la élite intelectual arequipeña, por la conservación de nuestro patrimonio, ¿no? Y por supuesto, como siempre se ha dicho, han sido los terremotos, ¿no?, la causa no solamente de la demolición de la ciudad por un fenómeno natural, sino también el reto de la resiliencia y la posibilidad de poder rehacer esa ciudad, y eso ha marcado mucho los destinos de Arequipa, ¿no?, como ocurrió en 1868 y en el siglo XX, en 1958, 1960 y el terremoto del 2001, que es el que recordamos la mayoría de nosotros, ¿no?, que fue un terremoto que también nuevamente marcó un reto a la ciudad de Arequipa para su proceso de reconstrucción. En esa medida, ¿cuáles serían, no obstante los antecedentes señalados que yo he mencionado, otras iniciativas que hacia la década del 50, 60, 70 se iniciaron en nuestro país y particularmente en la ciudad para recuperar los monumentos históricos? Bueno, ciertamente, como ya has mencionado, Rommel, la valoración del patrimonio cultural, la valoración del patrimonio arquitectónico es una construcción social que se hace, digamos, de manera gradual y que a veces toma algún tiempo, no es de noche a la mañana. Y como tú mencionabas, ya desde los albores del siglo XX y particularmente desde mediados del siglo XX empieza a valorarse esta arquitectura colonial, esta arquitectura histórica muy singular, con un arraigo muy personal, ¿no?, un arraigo muy regional, ¿no?, porque es producto de una respuesta natural a las condiciones geográficas, climáticas, ¿no?, y del territorio, lo que lo hacía muy valiosa, muy singular, y eso empieza, digamos, ya a aparecer hacia mediados, digamos, del siglo XX, porque justamente Arequipa empezaba a modernizarse. Una condición consustancial para valorar el patrimonio cultural es que existe una condición de modernización, de modernidad. Y justamente esta situación hace de que por contrastación, ¿no es cierto?, uno valore el pasado, valore aquello que deja de ser cotidiano. Y eso acontece en Arequipa, digamos, ya con fuerza a mediados del siglo XX. Se declararon ya algunos monumentos como tales, algunas casas y bueno, y también los monasterios, ¿no?, Santa Catalina, ¿no?, la compañía y las casas emblemáticas, ¿no?, coloniales que conocemos. Pero es recién, ¿no es cierto?, a partir del terremoto de 1958 y 1960, que por la destrucción masiva y la destrucción, digamos, fuerte que tuvo la ciudad, y ya con un desarrollo de modernidad ya avanzado, es que empieza ya de manera muy clara la decisión de los alcaldes y del Estado, el gobierno central, a dictar medidas políticas e incluso presupuestos, ¿no?, para recuperar, digamos, esta arquitectura, digamos, ¿no?, colonial, esta arquitectura histórica,
Y es por ello que en los 60 es donde claramente empieza, digamos, se procede, nosotros vamos a hacer una serie de intervenciones y restauraciones, que tiene como colofón la creación, ¿no es cierto?, que con la creación del Instituto Nacional de Cultura, ¿no es cierto?, con el gobierno de Velasco, 1972, se empieza, digamos, ya a masificar el concepto de la preservación de los monumentos históricos. Tanto así que justamente el año 72 es que fue un periodo donde la gran parte, ¿no es cierto?, de los 300 inmuebles que tenemos hoy reconocidos como monumentos se declaran y además se define una zona monumental. Es decir, es la primera vez que pasamos de la noción del patrimonio cultural como objeto arquitectónico a una noción de conjunto urbano, lo cual fue un avance conceptual sustancial, digamos, en esta construcción, digamos, de valoración de estos valores. Y en este conjunto urbano, ¿no?, donde destacan, por supuesto, digamos así, las joyas arquitectónicas de la propia ciudad, que harían de la ciudad en el futuro próximo una ciudad museo, ¿no? También debemos ver el tema del atractivo turístico, ¿no?, porque la idea de recuperar estos monumentos históricos declarados así por el Ministerio de Cultura, ponerlos en valor, es hacer de la ciudad un lugar, un destino turístico, y para que se aprecie los diferentes estilos arquitectónicos que caracterizan a estas construcciones, y también las historias que, por supuesto, lo que ya viene a ser patrimonio inmaterial, que atesoran, que encierran cada uno de estos monumentos históricos, ¿no? En esa medida, ¿no?, ¿te parece de que a partir del año 70, con la creación del INC, ¿no?, con el trabajo que se hizo desde la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa, igualmente para el tema de las iglesias en el centro histórico de la ciudad, se va iniciando, emprendiendo un trabajo de recuperación bastante importante, significativo, con miras de hacer de Arequipa digamos, un polo como atractivo turístico? Sí, y la gran muestra y el gran inicio, digamos, de esta idea, claro, ¿no es cierto?, de hacer del patrimonio arquitectónico una fuente de atracción turística fue el monasterio de Santa Catalina, ¿no?, que en el año 70 se abre, ¿no es cierto?, al turismo, y se descubre, ¿no es cierto?, una ciudadela, ¿no?, dentro de la ciudad del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no?, que era una cosa que se había preservado casi como una especie, ¿no?, de joya que se había congelado en el tiempo, ¿no? Y ese fue un gran antecedente, porque permitió que después otros conventos como la Recoleta, ¿no?, Santa Teresa, tomaran, ¿no es cierto?, esta referencia para también volver, ¿no?, a abrirlo al público y debemos ponerlos en valor. Claro, es justamente esa recuperación de estos monumentos históricos con una connotación ya turística, hace que también el lugar donde nos encontramos el día de hoy, el famoso tambo de la Cabezona, ¿no?, que nos acoge para esta entrevista, igualmente ha sido recuperado con la intención de que pueda ser abierto al público y que la comunidad arequipeña y también nacional y extranjera puedan apreciar el significado de la existencia de una casona, de un tambo como este, ¿no? Y a propósito de eso, me gustaría también agradecer al señor Freddy Velázquez, uno de los propietarios del tambo La Cabezona, por habernos permitido llevar a cabo esta entrevista en este lugar. Y a propósito de eso, ¿no?, el tambo La Cabezona ha sufrido un proceso de recuperación y de mantenimiento, ¿no?, a partir sobre todo del año 2000, ¿no?, con el inicio del nuevo siglo, porque este lugar, por muchos años, emblemático por supuesto, albergó a muchas familias, ¿no?, y cumplió otra función. Pero a partir del año 2000, con la recuperación, ¿no?, con la intervención de la cooperación española, hizo posible de que ahora pueda lucir como la vemos. Sí, como ya se ha mencionado, digamos, la valoración del patrimonio arquitectónico y en general el patrimonio cultural tiene que no solamente tener una valoración en el sentido histórico, en el sentido artístico, ¿no?, arquitectónico, que es importante, es fundamental tener conciencia de ese valor, pero también para que esto sea sostenible en el tiempo debe tener una valoración de un valor de utilidad, debe servir para las necesidades del presente y también
debe tener un valor, digamos, de rentabilidad, es decir, que debe beneficiar económicamente a sus propietarios, a sus usuarios. Y esto hace de que el valor, digamos, simbólico, el valor, digamos, de uso y el valor de rentabilidad en conjunto deben permitir la sostenibilidad en el tiempo de estos monumentos históricos de gran valor. Estupendo. Bueno, después de una pausa regresamos para seguir y continuar conversando sobre la recuperación de los monumentos históricos. Nos encontramos en el MAC del Mall Aventura Porongoche, donde también está una de las oficinas descentralizadas de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vamos a conocerla. Aquí pueden realizar los siguientes pagos y trámites: el pago del impuesto vehicular, predial, alcabala, arbitrios municipales, todo lo que son las actas de defunción, de matrimonio, partida de nacimiento, pago a las papeletas de tránsito y todo lo que es orientación al cliente. Así de rápido y fácil. Amigos, continuamos con nuestra tertulia sobre patrimonio de Arequipa, acompañados del arquitecto Julio Azpilcueta. Él es el coordinador del área de planificación urbana de la Gerencia Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En una primera parte habíamos estado conversando acerca de los antecedentes, ¿no?, de la recuperación del patrimonio monumental en Arequipa. Habíamos mencionado algunos hitos importantes como la creación del INC, pero incluso antes, ya en los años 50, se habían declarado muy pocos en realidad monumentos históricos en Arequipa, uno de ellos la Casa del Moral, por ejemplo. Pero es a partir de la década de 70 en que se comienza a hacer la mayor declaratoria de monumentos hasta llegar a los 301 que tenemos a la fecha, ¿no?, si no me equivoco. Y esto también ha implicado, por supuesto, asumir un mayor compromiso por parte de autoridades y de instituciones, como es el caso de la Municipalidad Provincial, para de manera progresiva ir recuperando estos espacios desde una perspectiva arquitectónica, histórica, pero también dándole una connotación turística a fin de darle varias dimensiones a los monumentos históricos, como explicaba el arquitecto Julio Azpilcueta, ¿no?, desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista de la exposición del bien inmaterial y patrimonio monumental. Pero en esa medida, arquitecto, ¿cuál es, en el caso del lugar donde nos encontramos, que es el Tambo La Cabezona, un tambo con mucha historia, ¿no?, y por supuesto habría que mencionar que nos encontramos en otro espacio para poder apreciar, ¿no?, la magnitud de esta importante construcción que data posiblemente del siglo XVIII, XIX, ¿no?, y que lleva ese nombre, La Cabezona, por la propietaria que vivió aquí, que se llamó Manuela Bellido, ¿no?, la famosa Cabezona, a fines del siglo XIX, ¿no?, y que, bueno, era un lugar seguramente muy apreciado en aquellos años y fue sufriendo algunas reformas. Pero como consecuencia de los terremotos, tanto el 58 y 60 y luego el 2001, que es el que nos recordamos todos nosotros,
se comienza a hacer un trabajo de recuperación, en particular del famoso tambo La Cabezona. ¿Cuál fue ese trabajo que se hizo desde la municipalidad provincial, a través de la superintendencia de centro histórico, ¿no?, en aquellos años a la fecha, para poner en valor este espacio? Como ya se ha mencionado, los terremotos siempre han sido dos caras de una misma moneda. Ciertamente los terremotos han sido un factor de desgracia, de pérdida, de muerte, que sea la parte negativa, pero siempre los terremotos han servido para que la ciudad de Arequipa mejorara, superara, digamos, sus problemas y mejorara como ciudad, ¿no?, como modo de vida, sus infraestructuras, sus construcciones, sus espacios. Siempre después de cada terremoto han mejorado. Y el terremoto de 2001 no fue la excepción. El terremoto del año 2001 permitió percatarnos que había un sector del centro histórico que era muy vulnerable y que estaba olvidado, prácticamente borrado de la memoria de los arequipeños. Ya nadie recordaba, la gente en general de la ciudad recordaba la historia, ni tenía muy presente los tambos coloniales de la ciudad. Y es a partir del terremoto que, por los destrozos que genera, y porque además la gente no tenía muchos recursos como para haber dado mantenimiento, conservación y eventualmente restauración a estos edificios, resultó muy dañado. Y justamente esa dimensión del daño que tuvieron los tambos coloniales de aquí, del barrio, ¿no?, del barrio aquí, por el del Solar, permitió que la cooperación española, junto con el municipio, que tenía un convenio entre ambos, pusieran, ¿no es cierto?, ¿no?, su alerta y pusieran, ¿no es cierto?, su atención a estos lugares. Y entonces nos dimos cuenta que había muchas familias viviendo en condiciones de pobreza, malas condiciones de salubridad, falta de seguridad, porque las construcciones estaban dañadas por mucho tiempo y muchos terremotos. Y entonces lo que hicimos fue plantearnos un proyecto con la cooperación española de rehabilitación, que obviamente significa además estar acompañada de algunos aspectos de conservación o restauración, pero sobre todo la idea era dar las condiciones para que estos edificios históricos sigan siendo usados, sigan siendo habitados por sus habitantes, ¿no es cierto?, tradicionales o antiguos, ¿no es cierto?, que ya radicaban en este barrio. Y por ello es que en esa medida el proyecto iba orientado primero, y en ese orden de importancia, primero a darle seguridad a los habitantes, es decir, mejorar, consolidar, reforzar sus estructuras arquitectónicas para que estuvieran estabilizadas. El segundo objetivo fue mejorar las condiciones de salubridad, que implicó renovar las redes de agua, de desagüe, instalar nuevos baños a cada vivienda, a cada sector, y al final de eso, obviamente, recuperar, ¿no es cierto?, el edificio histórico y la memoria, ¿no es cierto?, cultural e histórica de este monumento. Entonces, ¿por qué digo en ese orden? Porque entendamos que frente a la necesidad que la gente que habitaba esto, de condiciones muy precarias, entrar con un discurso patrimonialista, un discurso de monumento, resultaba quizás no muy contundente ni muy, digamos, muy satisfactorio, ¿no?, para los habitantes. Pero al entrar con un discurso y con la idea de que la seguridad y la salubridad, entonces eso sí propició, ¿no es cierto?, el interés de los habitantes y obviamente su respaldo, porque obviamente para que se pudiera haber intervenido acá se tenía que tener, digamos, un saneamiento legal, ¿no es cierto? Y muchas veces estos no estaban, digamos, claramente hechos, por lo tanto se tuvo que contar con un respaldo de los habitantes del lugar para que pudieran ponerse de acuerdo, estar de acuerdo con la intervención e incluso saber que esto iba a generar, digamos, eventualmente algún tipo de molestias, que tenían que eventualmente trasladarse temporalmente de un lugar a otro para poder intervenir su propiedad, su inmueble o su lugar, ¿no es cierto?, de habitación, ¿no? Ahora, es importante destacar lo que mencionas acerca de las condiciones de habitabilidad, ¿no es cierto?, de este espacio, mejorar los servicios, por supuesto, pero también un poco, o bastante, la imagen misma que se tenía de este tambo, de este lugar de espacio con relación a la comunidad, ¿no?, que tal vez no tenía la mejor percepción
estos tambos, que otrora cumplieron una función importante, que tuvieron sus épocas igualmente de auge, pero que por el hacinamiento en que finalmente se había convertido este lugar con muchos vecinos, ¿no?, hizo de que no gozara pues de muy buena fama en alguna época, ¿no? Consideramos también, me parece, de que la recuperación de este espacio, lo que es el Tambo La Cabezona, ha permitido igualmente mejorar la imagen, ¿no es cierto?, del lugar, y también, como tú decías, recuperar la memoria, ¿no?, el significado que tiene este lugar para el entorno urbano de Arequipa y, como dijimos al principio, pues ponerlo a las puertas abiertas y ponerlo en valor y ponerlo a disposición de los propios arequipeños y las personas que visitan nuestra ciudad. Sí, es importante, digamos, conjugar, digamos, estas tres cosas, ¿no es cierto? La memoria, ¿no?, el valor, la identidad, pero también, ¿no?, la rentabilidad y la utilidad, ¿no? Y es por ello que a partir, digamos, de la intervención que se hizo en este tambo y en el resto de tambos, es que volvieron casi del olvido, ¿no es cierto?, a instalarse en la memoria colectiva de la ciudad y del turismo. Hoy mucha gente visita, mucha gente ya conoce los tambos, sabe su historia, y eso, digamos, es producto, ¿no?, de haber rehabilitado este lugar para la ocupación de personas. Ahora, este proceso, digamos, de ocupación, ¿no es cierto?, también, y mejora, ¿no?, de la infraestructura, de las instalaciones, de la salubridad, ha permitido también un cambio de actitud, ¿no?, como hablábamos hace un momento, ¿no es cierto?, fuera de cámaras, de las personas. Esto por el abandono y la precariedad en la que estaban sometidos, especialmente desde la década del 60, esto empieza un poco a agravarse, hasta obviamente el terremoto. Por ejemplo, este tambo en los 90s llegó a tener 350 personas, ¿no? Imaginen el nivel de hacinamiento, ¿no es cierto?, de tuburización que tenían, y a su vez, digamos, esta condición también hacía de que estos fueran una especie de pequeños barrios. Cada tambo era un pequeño barrio que tenía sus fiestas, tenía sus tradiciones, tenía sus propios equipos deportivos, tenía su club de fútbol, su club de básquet. Aquí, por ejemplo, estaba el conocido y famoso Club Sport Chile. El Sport Chile era del Tambo La Cabezona, ¿no? Y claro, había tanta gente que era como un barrio, que tenía su equipo de fútbol, ¿no? Todo eso fue recuperado, se recuperó con la intervención, con la rehabilitación, que a su vez también hizo de que la gente también mejorara su autoestima, ¿no es cierto? La gente, al verse en un lugar más cuidado, más bello, también, ¿no es cierto?, cambia su percepción de sí mismo y también frente a los demás. Y hoy, digamos, de alguna manera, hay más respeto, hay más cuidado, ¿no es cierto?, por lo que se hace y cómo se vive en el lugar. Entonces, esta intervención tiene múltiples impactos, que de eso se trata. Bueno, vamos a seguir conversando en la próxima, después de la pausa. Nos vemos. Escuela Taller Arequipa. Formación gratuita para jóvenes con bajos recursos. Estamos ubicados en calle Cruz Verde 217B Cercado. Allí nuestros alumnos aprenden las especialidades de carpintería, albañilería y cantería, jardinería, herrería y forja. Los únicos requisitos son tener de 17 a 27 años y la copia de tu DNI. Todos nuestros alumnos tienen beneficios como movilidad, alimentación, seguro contra accidentes, uniforme de trabajo y material de estudio, totalmente gratuito. Informes al número 21367. La Escuela Taller de Arequipa, pule tu talento. Bien, amigos, regresamos después de la pausa en este tercer bloque para seguir conversando en nuestra tertulia sobre patrimonio de Arequipa. En esta oportunidad estamos ubicados en el Tambo La Cabezona. A espaldas tenemos el puente Bolognesi, ¿no?, porque el tambo, como todos saben, está ubicado entre el puente Bolognesi y la avenida La Marina, y justamente el lugar donde nos encontramos es un lugar estupendo, es un hermoso balcón, ¿no?, que corresponde a la infraestructura misma inicial del Tambo La Cabezona, e incluso ha sido objeto de varias tomas fotográficas de los hermanos Vargas, por ejemplo, que han inmortalizado
este famoso balcón del tambo. Y estábamos conversando con el arquitecto Julio Azpilicueta sobre, ¿no?, lo importante que es la recuperación de los monumentos históricos desde distintos puntos de vista, incluso desde el punto de vista emocional, ¿no es cierto?, digamos, personal, porque ayuda a la autoestima, a una mayor valoración del lugar que uno habita, y por supuesto pone de manifiesto, ¿no?, el valor arquitectónico, cultural que tiene este lugar con relación a la propia ciudad, ¿no? A partir del año 2000, que Arequipa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, sin duda uno de esos hitos importantes vienen a ser los tambos, que ahora se han hecho más visibles y, como decíamos, incluso ya forman parte de circuitos turísticos de personas que vienen a estos lugares para poder conocer qué significa o cuál es el significado de un tambo ubicado dentro de la propia ciudad, ¿no? Y qué etapas ha pasado a través de la historia este denominado tambo La Cabezona. En ese sentido, arquitecto Julio Azpilicueta, díganos, ¿qué trabajo? Bueno, ya hablamos de los trabajos específicos, pero por ejemplo, en el año 2010 se inaugura, ¿no?, todo este trabajo de recuperación que lleva a cabo la cooperación española junto con la Municipalidad Provincial, y tenemos la presencia incluso de los ahora reyes Felipe y Leticia, que en aquellos años, el año 2010, llegan para poder abrir este espacio y ponerlo al servicio de los arequipeños. Sí, claro, y no es casual que haya llegado, ¿no?, el hoy rey de España, porque dentro de los proyectos que la cooperación española había impulsado en el Perú, pues destacaba el del tambo de La Cabezona por la importancia, sobre todo social, ¿no?, la cantidad de personas que vivían, la importancia cultural, la importancia arquitectónica y lo que significaba para la memoria de la ciudad. Y por ello es que el tambo, digamos, también fue manejado técnicamente de manera muy adecuada. Se tuvo muy presente los aspectos de la integridad y la autenticidad, es decir, recuperar los elementos perdidos o mantener aquellos que existieron o estuvieron, digamos, ¿no?, en épocas anteriores. Es decir, mantener el monumento lo más completo posible. Eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, el criterio de integridad, ¿no? La intervención debe procurar recuperar para mantener la imagen lo más completa posible, ¿no?, del edificio. Pero también esto va acompañado de la autenticidad, es decir, que los elementos, que se pueda diferenciar claramente qué elementos provienen de aquella época originalmente, del siglo XVIII, siglo XIX, y cuáles son los que por necesidad de nuevas funciones, nuevas formas de vivir, o por eventualmente restauraciones donde se ha reinsertado elementos perdidos, se pueda destacar y saber cuál es el adicional, la restitución, y cuál es, ¿no es cierto?, el original. Para eso, si cuando vengan a visitarlo el tambo, van a fijarse de que en algunos casos los elementos que se complementan o que se restauran recurren básicamente a tres criterios. El uno está referido a que por ejemplo, los elementos que se adicionan se simplifican, se obvian adornos o se estilizan, de tal manera que uno mira el balcón, por ejemplo, lo mira completo, pero la parte que se restituyó tiene una simplificación, una estilización formal que hace de que uno sabe que esto es original y que es restauración. Otra forma de haber logrado eso es cambiando los materiales. En algunos casos, ¿no es cierto?, la necesidad de incorporar escaleras nuevas se ha tenido que hacer con otro material. O sea, mucha gente nos decía, pero ¿por qué no hacen una escalera nueva pero al estilo colonial? De arco, con sillares, escalinatas de piedra. Pero no, si uno hubiera hecho eso, estaría haciendo lo que se llama un falso histórico. Algo que se muestra o pretende ser una imitación de lo antiguo cuando no lo es. Entonces lo que uno hace es más bien, al contrario, que esos elementos nuevos que se colocan deben notarse claramente, no, con el criterio de diferenciación y también de reversibilidad. Porque este tambo, digamos, tiene 250 años, o quizá más,
y lo deseable es que siga existiendo por muchos siglos más. Y entonces la forma de vida, los usos van a cambiar y los elementos que se pusieron para satisfacer esas necesidades actuales cambiarán o de pronto ya no serán necesarios. Entonces lo que uno hace es retirarlos, eso que se colocó se retira y simplemente la fábrica original no sufre alteración. Claro. ¿No? Y la otra forma también de marcar de dejar evidencia de la autenticidad es también colocando algunos epígrafes, ¿no? Uno coloca, digamos, talla, ¿no es cierto?, en las partes nuevas, la fecha en la que se hizo la obra de restauración. Entonces, sea por el epígrafe de la fecha, sea por la diferenciación de materiales o por la simplificación de ornamentos, la que uno sabe qué es lo original y qué es, ¿no es cierto?, aquello nuevo que se ha restituido. Y con eso logramos ambas cosas. La integridad del monumento lo completamos, pero también mantenemos su autenticidad. Bueno, la autenticidad me parece que es un punto muy importante, ¿no? Para poder mantener, al menos intacto, cómo fue el diseño original de ese monumento histórico, ¿no? O sea, en el caso del Tambo La Cabezona, por ejemplo, ¿qué elementos de autenticidad son reconocibles para cualquiera persona que pueda visitar este lugar? Entiendo de que acá también funcionó, tal vez antes de la construcción de Petro Tambo, un molino, ¿no es cierto? Hay evidencias de la existencia de un molino. Pero ¿qué otros signos de autenticidad evidencia este monumento histórico? Bueno, todo el bloque que da frente a la marina, frente al río, ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos, claro, es quizá la parte más antigua del Tambo. Es la parte que corresponde a fines del siglo XVIII, 1780 y tantos. Se sabe, ¿no es cierto?, por las fábricas por la referencia de la fábrica de la construcción, que es la parte más antigua. Después tenemos hacia adentro ya aspectos que se fueron añadiendo hacia fines del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, la parte que está hacia el puente Bolognesi, claro, esa parte que está más próxima hacia el puente es de 1895. Hay unas construcciones, claro, que donde funciona todavía algunas hasta lavanderías. Sí, claro, claro. Eso todavía se mantiene, digamos, por suerte. Y hacia la parte ya más alejada es ya unas construcciones que corresponden a 1900, la segunda, tercera década del siglo XX, ¿no? Entonces uno puede ver, digamos, en el Tambo, como ocurre en Arequipa. Arequipa, digamos, su configuración arquitectónica y urbana es una suerte, ¿no es cierto?, de superposiciones históricas, superposiciones constructivas, en gran parte generadas por los terremotos. Los terremotos hacían de que la ciudad siempre fuera una ciudad en constante renovación y reconstrucción. Entonces habían elementos que se quedaban, elementos que se reconstruían, pero también elementos que se innovaban o se superponían. Y el Tambo tiene también esas etapas constructivas, tiene distintos estratos temporales y culturales, que uno al verlos pues puede fácilmente destacarlos, ¿no? Entonces los aspectos constructivos, los aspectos, digamos, arquitectónicos se han mantenido en el Tambo, no se han cambiado. Es decir, no se ha procedido a insertarle estructuras de hormigón, de concreto armado, sino que se ha procurado que la autenticidad no solamente sea formal o estética, sino que también sea, ¿no es cierto?, constructiva. Y eso, digamos, se ha procurado mantenerse, digamos, en esta intervención. Bien, bueno, sin duda hay mucho más que hablar acerca de los monumentos históricos y el programa de hoy no se agota en esta interesante entrevista que hemos sostenido con el arquitecto Julio Azpilicueta, coordinador del área de planificación urbana de la Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Nos veremos en otra oportunidad para seguir conversando sobre monumentos históricos y todo aquello relacionado a la conservación del patrimonio en Arequipa.